Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Todo bien, muy contento, gracias. Yo empiezo las entrevistas siempre preguntando lo mismo, ¿por qué haces cine? ¿Por qué hago cine? Hago cine porque... Mira, voy a utilizar una palabra que acabo de oír de Ripstein, porque creo que tengo facilidad para hacerlo. No sé si sea talento, pero facilidad creo que sí. Creo que cuando yo decido poner la cámara en algún sitio y contar algo y tratar de contar una historia o una situación, un suspense o algo, se logra, y la verdad es que no lo sé por qué claramente, simplemente sé que funciona. Y como siempre me ha gustado el cine raro, curioso, diferente, de emociones y de suspense, no sé, delicado, pues por eso yo creo que lo hago, porque la verdad es que porque creo que me arriesgué un día a hacerlo y me salió bien, y entonces de ahí en adelante es lo que más me gusta hacer. ¿Qué es lo que te motiva a hacer una película como Pozo Amargo? ¿Cuál es el tema principal de la película? ¿Qué es lo que querías contar? ¿La soledad de alguien? ¿La cobardía de alguien? ¿O lo malo que somos enfrentándonos con nosotros mismos y con los demás? ¿Qué era lo que te motivó? Pues como ha ido cambiando mucho, desde el guión de Pozo Amargo fue cambiando mucho. Fue lo primero que escribí antes de estudiar cine, inclusive, ¿no? Al estudiar algo de cine. Entonces fue un guión que escribí inclusive antes que las dos películas anteriores. Y lo que yo creo que quería contar en su momento, que luego se ha ido depurando, en su momento era contar la historia de un cobarde que huye de sus problemas o sus ideas o de sí mismo, de sus culpas, y cómo tiene esa relación con la culpa, intentando buscarle algún tipo de redención. Eso es lo que pasaba en un principio. Después no necesariamente quise una redención, y lo que quise fue no centrarme solamente en la culpa, sino en las partes que se considera la sombra de la personalidad, las partes que son inherentes, que tenemos propias dentro de nuestra personalidad, pero que tratamos de hacer a un lado, aplastar o no hacerle caso porque no nos hacen sentir bien. Y cómo lidiar con eso, ¿no? Una persona violenta pues nunca está contento cuando tiene unos brotes de violencia, pero los tiene, es parte inherente a él, ¿no? Está este Dr. Jekyll and Mr. Hyde que todo el mundo tiene, pero que no le gusta su otra parte. Y yo lo que quería era como pues, entender que eso es una misma cosa, pero no tratar de decir nada, no tratar de decir que se puede salvar, se puede ayudar, yo no estoy intentando darle consejos a nadie de cómo quitarse la culpa o cómo, simplemente mostrar que esa persona lo tiene, esa persona lo vive mal, como lo vivimos mal la mayoría de todos, y el sacrificio no sirve tampoco de nada, la culpa no sirve absolutamente de nada, pero hay que entender que somos así, ¿no? Y eso es lo único que... ¿Cómo lo puedes llegar a entender, aceptar y sobrevivir? Ya eso es cada quien, ¿no? De eso va. Una vez fue tener el guión, buscar el escenario, ese paisaje que ahoga, que asfixia, con esa luz muy del sur, pero a la vez parece tan oscura, porque realmente las emociones o el interior del personaje es tan oscuro, es tan difícil de comprender, porque mirado hacia otra persona es difícil de entender, pero somos así, como acabas de decir. O sea, ¿el paisaje viene antes o después? ¿Tú conocías ya el paisaje o fuiste a buscarlo? No, la historia nace de estar en ese paisaje y de conocer a esa persona, que es el actor que sale en la película. Entonces yo en ese lugar, con esa persona y probablemente con cosas que tendría yo dentro, se me ocurre escribir esta historia, una historia de un cobarde o una persona que huye de sus problemas y se va a refugiar al campo, intentando ver que como con el contacto con la tierra y la naturaleza le puede llegar a hacer algún tipo de redención. Luego creo que no tiene, luego ya pensé que a lo mejor no tenía por qué tenerla, ¿no? Y entonces, pero sí estaba interesante después todo hacerlo, y hacerlo ahí en La Mancha, en su sitio y en todo, pues le acaba dando como un sentido como de dureza, sí, o sea, se acaban pareciendo personaje y ambiente, ¿no? Sí, hay mucha tradición en el cine español a partir de los 50 y 60, donde el campo, lo rural, ¿no?, es un paisaje de lo que está ocurriendo en el interior de los personajes. Y a mí ese punto de vista me interesa de tu película, ¿no?, porque me retrotrae de ese tipo de cine, ¿no? Por ejemplo, La Venganza o Furtivos, por ejemplo. Sí. Es un cine donde el paisaje y lo rural marca mucho el carácter de los personajes.
Sí, al final es que también de lo que te nutres, ¿no? A la hora de contar historias, te nutres de tus herramientas, y si tus herramientas es el cielo o la tierra o los árboles. En esta ocasión, por ejemplo, es que había, en los lugares donde estábamos, había muchas veces que nada más había en una llanura muy grande un solo árbol, y ese solo árbol marcaba muchísimo, y la película va sobre una persona principalmente en todo esto. Cuando hicimos la parte final, que tiene otro tono y otras cosas, buscamos la violencia también de la naturaleza, ¿no? Las cosas puntiagudas, que son como más... Sí, que estás en una situación como más límite, ¿no? Más dura y más cruel. Ahora que hablas de la forma, a mí me gusta mucho la forma porque apenas se mueve la cámara, los planos tienen una estructura que parece una cárcel, una prisión, a veces se ve una parte, hay otra parte que no, a veces hay un fondo oscuro y como un punto de luz donde está el personaje. O sea, háblame un poco de la forma y sobre todo del cambio de textura, sin desvelar mucho de la película. Claro. Ya sé que es complicado, pero ¿por qué ese cambio de textura que a mí realmente me sorprende mucho? Sí, pues yo le doy mucha importancia a la forma, ¿no? No trato de... O sea, más bien trato de ponerme cárceles en cuanto a la forma, de ponerme muy riguroso en eso, aunque luego me lo salto, totalmente. No soy como tan serio en eso, ¿no? Pero me gusta ponerme esos límites. La cámara en mi caso siempre se mueve por una razón, no se va a remover ni siquiera por una parte descriptiva, ni siquiera por... O sea, se mueven por razón. No me gusta como mover la cámara sin sentido. Y siempre me ha gustado ver las películas, el plano de alguna manera intuitiva también de cómo tiene que ser y cómo tiene que funcionar. Yo a la hora de pensar las películas pienso pues, en la cabeza y ya está el montaje en mi cabeza. No son situaciones y luego lo monto, sino ya está el montaje desde un principio en la cabeza. Entonces la forma es muy importante para que tenga congruencia una cosa con la otra, ¿no? desde cómo se ve. Y en esta película había un cambio muy grande en el personaje y quise marcarlo de una forma, ¿no? Y había la posibilidad de hacerlo de muchas maneras, ¿no? Entonces había desde coger la cámara ahora al hombro y seguir al personaje todo el tiempo en cámara al hombro, pues era una posibilidad dentro de hacerla, pero se me hacía como fácil, sencilla, ¿no? Y quería como probar otras cosas. Y la verdad como hago esto porque le tomé unas fotos a Jesús, al personaje principal, en otra tonalidad, de otra forma en la que me apetecía verlo así, ¿no? Y entonces cambio el color de la película, la película se vuelve otra película completamente a raíz de un momento, y entonces quise marcarlo con eso. Y por aprendizaje, porque a mí me apetecía mucho hacer la película así. Esto que es... Casi hago las películas por aprender más de cine. Te das cuenta de que cosas no funcionan, que cosas son importantísimas, que cosas son indispensables para contar una historia, y estar aprendiendo constantemente. Y esa segunda parte yo creo que lo hice más por aprendizaje que por otra cosa. Y según ha quedado esa segunda parte, ¿cómo aprendiste cosas que te parecen interesantes a la hora de hacer la película y de posteriores que hagas? Sí, claro. Lo que pasa es que se tiene que iluminar diferente, se tiene que hacer cosas muy diferentes. El arte tiene otro peso completamente en las cosas, no se buscan colores, se buscan texturas. Entonces, eso es muy interesante. No sé si lo vaya a hacer o no, va a depender de que si lo necesita la historia o no. Aquí era porque necesitaba claramente romper con algo y hacer una película diferente. Para mí es lo que pasa con la película, que son dos películas pequeñas puestas así, ¿no? Parece que tienen un hilo en común porque es el mismo personaje, pero pues sí se podían hacer nada más como dos películas, yo creo. O sea, si hubiera acabado en una y la otra hubiera empezado en el otro lugar, hubieran sido dos películas. Y sí quería marcar muy grande y muy potente y muy contundente que eran dos películas. Y era un riesgo que todo el mundo me decía que no hiciera. Todo el mundo menos el fotógrafo, que evidente. Vale. Porque esto ya... Por si acaso, rápido. Bueno, para ir terminando, Enrique, yo siempre hago la misma pregunta. Es si recuerdas qué película cambió tu mirada como espectador cuando eras adolescente. La verdad me acuerdo sobre todo de directores, y me acuerdo principalmente de Kieslowski y de Kubrick.